Bienvenidos a Aterrador, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros y perturbadores que han estremecido a la sociedad, desde casos sin resolver hasta conspiraciones mortales. Prepárate para adentrarte en el lado más sombrío de la humanidad, donde comprobaremos que la realidad suele ser más aterradora que la ficción. Yo soy su anfitrión, Alex Rodríguez, y me encuentro aquí con mi coanfitriona, Ari. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, aquí. Me da mucho gusto. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues hoy te traigo un caso bastante peculiar, con algunos giros, una boda, un asesinato, bueno, varios asesinatos, ciertos temas delincuenciales, robo de bancos, básicamente una mezcolanza de temas. Una mezcolanza de delitos. De delitos, temas y... Pero no me va a hacer llorar como el último. No, a lo mejor tiene algunos momentos curiosos y graciosos. Así que Ok, comencemos. vamos a empezar. Hay una clase de asesino bastante particular que desata su racha asesina hacia toda su familia y no hacia personas externas, sino hacia todas las personas con las que comparte o compartió techo en algún momento. Son casos bastante particulares, algunos carecen de una motivación aparente y caen en el no sé por qué lo hice, como si una fuerza paranormal se apoderara de sus cuerpos para desatar toda la violencia contra sus familiares. Pero hay otros casos donde la violencia sobre la familia tiene un motivo bastante particular. Esta es la historia de Brett Ryan, mejor conocido como el asesino de la ballesta. El asesino de la ballesta. Creo que hay muy pocos asesinos en la historia que realmente pudieran decir que usaron ballestas para matar. Para matar. Y vaya, yo creo que este es uno de ellos. Bueno, Brett nació a finales de los años 80. Era conocido como una persona que siempre estaba sonriendo y que además era muy educado incluso desde una edad temprana. Él solía ser voluntario con niños enfermos en clínicas y hospitales, además de ser árbitro en juegos deportivos de... ahí se me fue el nombre de los lugares donde están los niños que pues están esperando ser adoptados y eso. Orfanatos. Eso. Ya le encontré yo la palabra. Bueno. Ok, o sea, era una buena persona. Era una buena persona. Cuando era joven. Ajá. Bueno, en general era una buena persona. Dejando de lado a lo que vamos a llegar en el final, pero... No que era un asesino. Sí, digamos que ya llegaremos a esa parte. Él era considerado incluso alguien guapo, lleno de energía, rodeado de amigos, generoso, y por esto mismo pues hay ciertos eventos en su vida que parecieran no tener explicación. Entre el año 2007 y 2008, mientras seguía aún a finales de sus 20s, Brett estaba en una situación difícil en su vida. Él no tenía realmente un trabajo ni tampoco una fuente de ingresos estables, pero él intentaba darse una vida de bastantes lujos. Como muchos de nuestra generación. Como muchos de nuestra generación que quieren aparentar más que otra cosa. No, y que tampoco tenemos trabajo estable y yo era más por eso. Yo pensé que hablabas de las apariencias de redes sociales. No, bueno, también. Se alimentan mutuamente esas dos cosas. Sí. No. Bueno, o sea, no se alimentan, pero pues si de alguna u otra forma estás viendo que todo en redes sociales, que es donde la mayoría de las personas están metidas todo el tiempo, se basa en apariencias, presumir cosas, estilos de vida y todo, pues sí, eso te mete más presión para que tú quieras tener un trabajo que te permita tener ese tipo de vida y a la vez hace más frustrante que no puedas obtener un trabajo de ese tipo. Y te sientes frustrado. La frustración de los 20 es horrible. Y pues Brett aparentemente sufría de eso, pero digamos que esto va junto con pegado, por así decirlo, con esto de que quería aparentar un estilo de vida. Él había abandonado la escuela en el 2003 y nunca realmente siguió algún camino profesional ni nada en específico. La verdad es que solo estaba trabajando en lugares ocasionalmente o donde le dieran algún trabajo temporal. Parecía que Brett no quería encontrar un trabajo a tiempo completo. Pero, sorprendentemente, dejando de lado todos sus bajos ingresos o incluso nulos ingresos, Brett solo usaba ropa de diseñador. Tenía pantalones de cerca de $400, que
si no saben hacer el cálculo, son poco más de 6,000 pesos mexicanos, que es poco menos del salario mínimo mensual. Así que lo que una persona gana mensualmente, este sujeto lo traía como pantalones. Tenía un sugar. Tenía un sugar o una, como dicen las mujeres, una cougar, básicamente. O ambos. O ambos. No discriminaba en ese sentido. Vestía cinturones Versace y accesorios de esa marca u otras marcas de lujo. Además que tenía una camioneta recién comprada Ford F-150, que si movemos el costo a una economía actual serían unos $90,000. Bueno, perdón, unos $90,000 lo que costaba esta camioneta. Son varios supers. ¿Cuánta leche no compro? Bueno, aparentemente Brett vivía más allá de sus capacidades económicas, pero contrario a que esto lo motivara a buscar un mejor empleo o otras fuentes de ingreso, parecía que Brett no quería trabajar para mantener este estilo de vida. Para ese momento ya tenía una deuda calculada de más de $60,000, de la que se tenía registro, al menos oficialmente, para mantener su calidad de vida. Para el 2007, lo que se le ocurrió para poder mantener este estilo de vida tan costoso fue la vida del crimen. Pero no cualquier crimen realmente, sino el empezar a robar bancos. O sea, se fue a lo grande. Ese es un fenómeno que se ve mucho ahorita en México con el tema de la narcocultura. Pues realmente en entrevistas que le han hecho a personas que se dedican al mundo del narco, llegan a hacer el comentario de que prefieren vivir poco, pero ese poco tiempo que han vivido lo vivan con lujos. Entonces, ¿no? Entonces muchas personas llegan a delinquir meramente para tener lujos y no ya no es la delincuencia por necesidad, porque su situación lo orilló sino meramente para tener lujos. Sí, como mencionas, ¿no? O sea, no es un estilo de vida que escojan porque no tienen literalmente comida, sino porque quieren comer en platos de oro, por así decirlo. O sea, es un ejemplo burdo, pero algo así. Sí, pasa muy seguido. Y digamos que Brett pensó que la única forma era empezar a robar bancos. Pero él no empezó con un Oxxo, no empezó con no empezó con una tiendita, después un Oxxo, después un supermercado. No, él pensó que donde había dinero era en los bancos. Nunca las tienditas, nunca. Bueno, no roben. No roben. Pero si en algún momento pues sienten o sea, yo no espero que tengan la necesidad de delinquir, pero jamás. Alguien que esté en nuestro mismo estatus. No, o sea, socioeconómico. No. Ni más abajo. Ni más abajo. No es cierto, no roben. Bueno, continuamos. Solo los grandes empresarios derroquen al sistema. Ok. Bueno, para el año 2007, esto ya lo dije. Desde octubre de 2007 hasta mayo del 2008, Brett robó de manera exitosa entre 8 y 10 bancos. En cada robo lograba conseguir entre $2,000 y $6,000, e incluso en una ocasión robó 2 bancos en menos de 2 horas y consiguió cerca de $10,000. Brett hasta eso era bastante inteligente en su forma de planear los robos. Dejando de lado que era una persona sin antecedentes criminales, era un muy buen criminal, si quieres verlo de esa forma. Cada robo era planeado perfectamente. Vigilaba el banco por días y cuando procedía a robarlo se ponía una barba falsa, lentes oscuros, un sombrero pesquero y una camisa a cuadros para intentar perderse completamente de su identidad. Aunque digamos que era bastante obvio que alguien se estaba intentando ocultar en ese supuesto disfraz. Fue empezado a ser conocido como el bandido de la barba falsa. Y esto porque era claramente una barba súper falsa en todo momento. Cualquier persona que lo viera sabía que traía una barba encima de la cara. Y ya había habido algunos robos perpetrados por alguien vestido de la misma forma. ¿Qué pasa? O sea, era bueno haciendo lo que hacía, pero no era muy creativo escondiéndose. Ajá, o sea, no estamos sugiriendo nada, pero
Si a lo mejor estaba robando los bancos. Pero si en algún momento se piensan robar un banco, no se pongan la mismo misma disfraz barba. para todos los momentos en los que estén robando un banco. Exactamente. Intenten cambiarle un poquito a sus disfraces. Así. Fue finalmente arrestado el 20 de junio del 2008, justo afuera de un banco después de robarlo. Traía una nota donde le solicitaba al cajero el dinero y un botecito de spray pimienta. O sea, no iba armado, no traía una pistola, no traía un cuchillo. Simplemente se metía al banco, le dejaba la notita al cajero y el cajero, pensando que estaba armado, pues le daba el dinero que tenía en la caja. Para enero del 2009 se declaró culpable de 8 cargos de robo y 8 cargos de uso de disfraz. Pero por tener un disfraz tan chafa. Tan chafa es un delito. Es un delito no esforzarte tanto en cometer un crimen, aparentemente. Pero el juez habló de su pasado ejemplar y dijo que iba a ser bondadoso con él, diciendo: él es una persona con integridad, que se ha dado a sí mismo a la comunidad, que se ha entregado a otros y que es un miembro productivo a la sociedad. Por esto mismo, el juez concluyó que las acciones de Brett estaban fuera de su comportamiento normal y lo sentenció a 5 años. Pero Brett sería puesto en libertad condicional a finales del 2010 y regresado a casa con su familia. O sea, solo estuvo en la cárcel 2 años. Ajá. Bueno, 1 año y medio más o menos, porque creo que se tiene registro que salió a finales del 2010, pero creo que desde inicios del 2010 básicamente él estaba fuera y nada más regresó a finales del 2010 con su familia. Wow. O sea, no estuvo mucho tiempo en prisión. Aparte estuvo en una cárcel de baja seguridad, o sea, no estuvo encerrado, vigilado 24. No, ser un buen cristiano en su juventud le sirvió. Le sirvió para que la pena no fuera tan alta. Vaya. Sí. Bueno, en cuanto salió de la cárcel, Brett parecía estar recomponiendo su vida, pero aún en ese momento tenía una gran deuda que tenía que pagar, por lo que se declaró en bancarrota. Su familia también estaba lidiando con toda esta situación, mayormente intentando entender por qué su hijo había hecho lo que había hecho. El papá de Brett tenía a una especie de manager de presupuesto en una empresa, que era básicamente alguien que le controlaba todos los gastos. Y además era bastante reservado en todo aspecto de su vida, así como él personalmente también muy controlado en sus gastos. La madre de Brett era ama de casa, descrita como de personalidad amigable pero firme por los que la conocían. Brett tenía 3 hermanos. Él era el tercero de los 4 hermanos. Su hermano mayor, de nombre Chris, trabajaba como vendedor de boletos de metro, o sea, básicamente taquillero, y era igualmente conocido como una buena persona, aunque algo callado con personas que no lo conocían, aunque amigable y juguetón con sus amigos cercanos. Cualquier introvertido. Cualquier persona introvertida con un círculo de amigos pequeños. El segundo hijo era Leyland. Él era el hijo artístico, interesado en la música, tocaba la guitarra, la batería y además había estudiado fotografía y restauraba gabinetes. El tercer hijo era Brett y el cuarto se llamaba Alexander, que era el hijo más estudioso de todos. Fue a una clase especial para alumnos de excelencia y tenía bastantes créditos y méritos escolares. En general, toda la familia era bastante tímida y reservada, a excepción de Brett. Brett era bastante extrovertido, pero de acuerdo a todos sus amigos tenía ciertos episodios depresivos que intentaba mantener escondidos en los momentos en los que ocurrían. Siempre mostraba una personalidad fuerte, positiva y feliz. Brett quería ser admirado, la clase de persona a la que miras cuando necesitas algo de motivación. Ya para el año 2013, unos años después de haber salido de prisión, Brett se mudó con su novia. O sea, en esos tiempos, en esos años conoció a una chica, se volvió su novio y se mudaron. ¿Qué pasa? No sé, bueno, wow, consiguió novia a pesar de su pasado delictivo. Pues veremos cómo aquí todo se empieza a complicar un poco.
Ok. Bueno, esta chica se iba a convertir próximamente en su prometida. Los dos se habían conocido en el 2011 después de haber sido presentados por un amigo mutuo. La novia se llama Kristen Baxter. Pues no es un punto así como muy relevante en la historia, pero pues sí es conocido su nombre. ¿Cómo le cuentas así a tu pareja? Oye, estuvo en la cárcel porque robé 10 bancos. Bueno, 8. Bueno, me declaré culpable de 8. Me declaré culpable de 8 bancos. Pues sí, es un tema difícil de explicarle a tu novia futura prometida. Ambos empezaron a planear una vida juntos y parecía que Kristen era la pareja ideal para él. Era dueña de un condominio y además tenía un buen empleo, por lo que una buena vida parecía ser el futuro que les esperaba. Kristen y Brett viajaron juntos en un par de ocasiones y parecía que la vida en ese momento empezaba a recomponerse para Brett. Se inscribió a la universidad de nuevo en el 2015, pero nuevamente la dejó poco tiempo después. Y aunque aparentemente su vida era buena, tenía la prometida ideal y ambos parecían amarse, había mentiras en su relación. Estas mentiras empezaron a formar parte de la cimentación que mantenía su relación a pie. Brett le mintió a su prometida, diciendo que había acabado la primera carrera que cursó, además de que en la carrera en la que supuestamente se había metido en el 2015, él seguía siendo un estudiante activo. Y a todo esto, lo que me estabas comentando, su prometida no sabía nada de su pasado criminal. Pues sí, suena como a niña bien. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le cuentas a la niña bien? Hago énfasis en entre comillas, que estuviste en la cárcel. Pues sí, es bueno, si de por sí con cualquier otro tipo de niña hubiera sido a lo mejor un tema difícil, aquí a lo mejor intentando mantener las apariencias iba a ser más difícil aún abordar este tema. Aquí es donde no se sabe realmente si tenía empleo o no, pero de acuerdo a varios reportes, en un trabajo en que estaba, no le había comentado a su jefe de su tiempo en prisión. Y cuando se enteraron, pues lo corrieron. Aunque otros reportes, otros comentarios de otras personas que lo conocían, realmente indican que él no tenía un empleo, solo había hecho una entrevista y supuestamente después de que le hicieron la oferta laboral, se enteraron de sus antecedentes penales y retiraron la oferta. Digo, no se sabe, están esas dos versiones de un posible empleo, pero la versión oficial es que sí tenía pues un empleo u ciertos empleos. Brett, de ahora 36 años, le mintió a su prometida y a todos sus conocidos, diciendo que iba a trabajar desde casa. O sea, todo el mundo le dijo que había conseguido un trabajo, que era un trabajo home office, las comodidades y todo, e iba a trabajar de programador. Lo cual fue alimentando todo este monstruo de mentiras que cada vez se hacía más y más grande e iba a ser difícil de controlar eventualmente. Para esto hay que entender que la vida de Brett era una especie de círculo vicioso, ya que el poco dinero que obtenía de su esposa y de su madre, o sea, porque aquí es donde entra la madre, lo apoyaba, ella le daba cierta cantidad de dinero de cada vez que podía. Pues Brett recibía dinero que lo ocupaba para pagar cierta parte de la deuda. O sea, este hombre de 36 años que estuvo en la cárcel y robó bancos, todavía iba con su mamá y le decía, oye mami, ¿me prestas dinero? Ajá. O sea, no se sabe específicamente cómo se lo pedía nada, pero sí se sabe que la madre, y por esto mismo a lo que vamos a llegar, le daba cierto dinero de vez en cuando. El amor de las madres. Creo que, o sea, se entiende hasta cierto punto, pero vas a ver cómo, pues, la madre eventualmente va a saber que no está haciendo lo correcto. No, pues está manteniendo al zángano de su hijo. No lo mantenía completamente, o sea, tampoco le daba como que un sueldo completo. Para eso estaba la prometida. Para eso estaba la prometida, pero pues entre lo que le daba la prometida y lo que le daba a su madre, pues ahí se juntaba cierta cantidad de dinero. Cierta cantidad de dinero lo ocupaba para pagar algunas deudas,
pero volvía a pedir dinero para seguir manteniendo el estilo de vida que le gustaba mantener. La prometida de Brett decía estar muy orgullosa de él porque tenía un gran empleo, o un supuesto gran empleo, estaba estudiando y además estaba planeando su boda y su futuro. Kristen también sentía que había conocido al hombre perfecto. Y para finales del 2016, la situación financiera de Brett empezó a empeorar cada vez más. Necesitaba más y más apoyo económico de parte de su madre, y especialmente ahora porque la boda ya se acercaba. De hecho, para finales del 2016, la boda ya estaba literalmente a semanas. Era un mes la distancia que lo separaba de la boda. Así que en ese momento, Brett le dijo toda la verdad a su mamá. Le reveló que no estaba estudiando y que realmente no tenía un empleo. Pero, contrario a lo que pensó Brett que iba a ocurrir, que era que su madre lo apoyara aún más de lo que hacía en ese momento, o sea, si le daba 100 pesos, a lo mejor le iba a dar ahora 200 o 300 pesos porque sabía que pues le estaba pasando difícil, ¿no? Pues su madre lo que hizo en este momento fue darle un ultimátum. Le dijo que si no le decía a su prometida, ella lo iba a hacer y que no le iba a dar más dinero hasta que le dijera a su prometida todo. Por eso te digo, o sea, hasta cierto punto sí entiendo lo que pues podría uno pensar, bueno, la madre lo apoyaba, pero creo que porque no sabía a lo mejor del todo la situación que estaba viviendo, o sea, nada más pensó que a lo mejor no les alcanzaba y entonces su mamá quería apoyarlos hasta cierto límite. Bueno, este era el peor escenario para Brett, porque creía que si le decía a su prometida la verdad, ella lo iba a dejar, cancelar la boda y él iba a tener que regresar a la casa a vivir con su madre. Porque para este momento, en el 2016, su padre lamentablemente ya había muerto en el 2015. Por lo que para ese momento, si Brett regresaba a la casa de su madre, iba a vivir con ella y sus 2 hermanos que seguían viviendo con ella. O sea, para él eso hubiera sido un fracaso en su vida y lo que quieras. Uh-huh. O sea, sí era un fracasado en todo, pues, honestamente, pero... Se la pasaba mintiendo y robando. Bueno, ya no robaba tan directamente porque pues básicamente estaba estafando a su prometida y a su madre. Uh-huh. Que no tendrá nada de malo a lo mejor ser mantenido de su esposa o de su prometida, pero que sepa la prometida que lo estaba manteniendo, que no había un empleo o un supuesto empleo. Pero ¿qué hacían? O sea, si le decía que estaba en home office, ¿cómo fingía? Es que tenía toda una rutina. O sea, él, ahorita vamos a ir un poquito a eso, pero él básicamente se levantaba con ella, se preparaban y todo, y él se encerraba donde tenía su computadora y pues ahí, vete a saber, se ponía a ver películas, YouTube, no sé, algo. Se dormía un ratito. Y fingía que le pagaba, que estaba trabajando y no sé qué. Es que, o sea, para los que no entienden, es básicamente lo que Ale hace. Sí, es que yo trabajo desde casa y a veces me gana el sueño en la oficina. Y su rutina es esa, nos levantamos todo y él se esconde. Y yo me meto en mi oficina en y su ahí oficina, estoy trabajando. Y varias veces que me he metido me ha descubierto dormido. Pero en mi defensa yo sí trabajo, no estoy fingiendo trabajar para una supuesta empresa de programación. Bueno, así que este fue el momento en que ideó un plan tan aterrador y perturbador que enferma a cualquier persona que pudiera escucharlo. Y es que no iba a dejar que su madre arruinara la vida que se había creado. Ahora, debido a sus cargos criminales, no podía acceder a un arma de fuego, pero pudo comprar una ballesta, que es un arma que no requiere una licencia para su compra. Caray. Sí, o sea, en Estados Unidos pues básicamente puedes comprar pistolas si tienes una licencia, pero una ballesta es como, bueno, es como X, o sea, una ballesta, ni modo que vayas a matar a un familiar, ¿no? Con una ballesta. Entonces toma tu ballesta y vete a tu casa. No necesitas una licencia y no pasa nada si tienes antecedentes penales porque no se considera un arma de fuego ni nada. Dios. Uh-huh. Pero bueno, no criticamos aquí
cada quien su cultura y nosotros respetamos. No, claro que sí, la criticamos. Gringos, No, váyanse a su casa. No criticamos nada. No criticamos nada. No criticamos. Véanos, escuchen nuestro podcast. ¿Cómo? Escuchen nuestro podcast. No. Bueno. Váyanse a su país. Aunque, bueno, así. Además, para prever que pudiera ser vinculado a la compra, buscó una ballesta de segunda mano. O sea, ni siquiera fue a una tienda donde vendieran ballestas, armas de fuego, no. Se fue a una casa de empeño a comprar una ballesta de segunda mano para evitar que hubiera alguna clase de recibo o papel que lo relacionara con la compra. No inventes, es que en las casas de empeño aquí en México que encuentras herramientas, videojuegos, electrodomésticos. En Estados Unidos, una ballesta. Una almohada, posiblemente utilizada en un ¿cómo se llama? En un robo o algo parecido. Ibas a hacer un chiste muy cruel, ¿no? No. Bueno. Ya sé por dónde ibas, pero no estaba pensando en eso. Bueno, por eso te digo, o sea, encontró un lugar donde tenían una ballesta, era de segunda mano, para pues que no hubiera registro. No inventes, wow. Ahora, unos días después de la compra de la ballesta, Brett visitó a su madre para ayudarle con unas cosas en la casa. Y fue aquí donde escondió la ballesta entre unas herramientas de la casa en el garage. Sabía que como el garage estaba lleno de cosas y herramientas, nadie iba a encontrar la ballesta ahí. Para este momento, supuestamente estaban realizando algunos cambios en la casa, o sea, alguna remodelación pequeña y todo, entonces usaban el garage como bodega para la herramienta y los materiales. Para el 15 de agosto del 2016, Brett y su prometida se levantaron para ir a trabajar. Ella a su trabajo de verdad y él a su trabajo fachada. Ella se fue a las 7:30 de la mañana y Brett empezó a planear sus evidencias para su coartada del día y que así pudiera ir a la casa de su madre y que no lo relacionaran con el crimen. Aquí es donde nuevamente como que esa llamémosle mal aprovechada inteligencia como que entró aquí. ¿Por qué? Porque lo que planeó para tener una coartada es simplemente aterrador, pero a la vez considerado por muchos como una especie de plan maquiavélico mezclado con genialidad. Colocó su laptop de manera que estuviera al alcance de un mecanismo que él mismo diseñó con un ventilador y un temporizador, que estaba diseñado para que cada que el temporizador se activara, una cuchara de madera presionara el botón de Enter y se activara un video en YouTube. O sea, para que estuviera dando clic cada cierto tiempo y se cambiara de video. Además, con una pluma stylus, diseñó otro mecanismo para que mandara mensajes con un iPhone y con un iPad. Todos estos temporizadores estaban pensados para que a lo largo de ciertas horas hubiera una evidencia digital para que la gente supusiera que Brett estaba en la casa mandando mensajes y estaba en comunicación entre comillas con otras personas y no se considerara que estaba fuera de casa. Brett sabía que no podía ser visto por las cámaras del edificio ni los edificios enfrente, así que bajó por la escalera de incendios y salió por la entrada trasera hacia un callejón. Llevaba puestos 2 pares de pantalones y una mochila con un kit con un disfraz, que era otro juego de ropa, peluca y un sombrero. Ya había visto dónde estaban todas las cámaras entre su casa y la casa de su madre, así que ya tenía una ruta planeada para intentar quedarse lo más lejos de cualquier clase de registro digital que pudiera haber de eso. Ay, no, qué asco de ser humano. ¿Cómo puedes? O sea, tu madre te estuvo apoyando hasta el final. ¿Y cómo puedes tan solo pensar en hacerle daño? ¿Verdad? ¿Cómo puedes pensar en tan solo hacerle daño? O sea, es la importancia de la salud mental. Claramente ese dude tenía algún trastorno muy grave. Mentía muchísimo. No. A lo mejor era mitómano y algún pero algo más. No sé, algún trastorno que pudiera. No, o sea, cleptómano era pues, que robe, ¿no? Bueno, es que no sabemos si robaba.
o sea, si había otra clase de robos que perpetrara que no están registrados, por así decirlo. Pero aún así esto va más allá, o sea, serías él fue capaz de asesinar, porque eso es lo que creo que va al caso, asesinar a su propia madre nada más para mantener su estilo de vida. Dude. Su secreto. Vaya, qué horror. Pues sí. La madre de Brett estaba enferma en ese momento, así que había cancelado todos sus planes. Brett llegó a la casa y lo primero que intentó fue hablar con su madre para que entendiera sus razones y que no podía decirle a su prometida la verdad porque ella lo iba a dejar. Pero por más ruegos y peticiones, su madre no iba a cambiar de idea y le volvió a decir que si no le decía a él, ella lo iba a hacer y que además tenía que apurarse porque la boda estaba cada vez más cerca. Los dos empezaron a discutir por el tema y la situación se empezó a calentar más y más, tanto que la madre preocupada le llamó a su hijo mayor Christopher para que pudiera ir a la casa y ayudarlo, porque Brett no estaba siendo razonable y no dejaba de discutir con ella. En este momento, Brett se dirigió al garage, seguido por su madre. Su madre, por cierto, se llamaba Sue, o Sue, Susan, no sé. Iba a tomar la ballesta, pero lo que no había pensado es que para disparar la ballesta tenías que tensar la cuerda previamente. Y como no la había dejado cargada, pues lo único que se le ocurrió fue tomar la flecha que estaba en la ballesta y atacar con esa flecha a su madre directamente en la mejilla y en la oreja. Posteriormente, durante el ataque, vio un pedazo de cuerda en el garage y después de tirarla al piso, estranguló a su madre. Dude, qué horror. Ahora, sabiendo que su hermano Chris iba en camino a petición de su madre, no iba a cometer el mismo error y preparó la ballesta. Cuando Chris llegó, fue sorprendido por Brett en el garage y le disparó con la ballesta directamente en el cuello y después en la boca. Chris murió al momento casi, o sea, no sé en qué parte de la garganta le dio ni nada, pero afortunadamente no sufrió mucho después del ataque. Y después de esto, pues Brett colocó los dos cuerpos juntos y puso una lona sobre los cuerpos para cubrir toda la sangre. Planeaba limpiar y cambiarse la ropa, pero antes de que pudiera hacerlo, llegó su hermano Alexander, que era el menor, si mal no recuerdo, que para esa época, sin que Brett lo supiera, estaba viviendo con su madre. Brett escuchó a Alexander llegar desde dentro del garage, o sea, Brett estaba dentro del garage viéndose el relajo que estaba haciendo ahí adentro y escuchó que Alexander estaba llegando. Así que cargó nuevamente la ballesta y se preparó para encontrar a su hermano en la entrada lateral de la casa, el pasillo que da a la parte trasera. O sea, está el garage y en las casas de Estados Unidos hay como una especie de pasillito a los lados que da como que al patio de la parte trasera. Uh-huh. Entonces él salió del garage hacia ese pasillito y ahí intentó interceptar a su hermano. Cuando lo encontró, le disparó directamente en el cuello. Pero, para la mala suerte de Brett, no sabía que su otro hermano se encontraba dentro de la casa, aunque aquí lamentablemente, pues él estaba dormido durante todo el asesinato de la madre y del hermano mayor. O sea, no sé hasta qué punto estaba dormido, no sé qué tanto ruido habrán hecho, digamos, el momento en el que pues terminó con la vida de su madre y de su hermano, pero pues el otro hermano, Leyland, completamente dormido. La hermana de la asesina de Cumbres. Sí, pues bueno, eso es otra cosa, pero aquí sí estaba dormido. Porque sí, o sea, sí suena que esta persona de verdad que sueño tan pesado. Uh-huh. O a lo mejor no hicieron tanto ruido realmente, a lo mejor fue muy rápido y sin mucho ruido, y a lo mejor pues si escuchó algún ruido pues no lo relacionó y no pensó que algo malo estaba pasando. Te digo, no escuchó nada, pero
se despertó justo en el momento en que Brett le disparó la flecha a Alexander. Al principio Leyland, el hermano que estaba dormido dentro de la casa, no pudo distinguir quién había atacado a su hermano Alexander, porque según lo que redactan aquí, según lo que relatan, él se levantó, él estaba en el piso de arriba, se asomó y vio a su hermano Alexander tirado cubriéndose el cuello, y vio a alguien de espalda. Entonces él no pensó que hubiera sido su hermano, o sea, supongo que eso es lo último que le hubiera pasado por la cabeza. Bueno, aquí también creo que hay algo raro, porque si digamos Brett y su mamá estaban medio discutiendo, no sé cómo Leyland no escuchó pues la discusión, pero pues es que a lo mejor está bien dormido. Tiene el sueño muy pesado, se echó un porro y estaba en el viaje. Está bien viajado. Pues sí, entonces digo, al principio no pudo distinguir quién había atacado a su hermano, solamente lo vio pues tirado, sosteniéndose el cuello, y a una persona de espalda, por lo que regresó adentro de la casa y llamó a la policía. Brett se dio cuenta de esto e ingresó dentro de la casa para terminar con el último de sus hermanos. Y básicamente aquí empieza toda una pelea a lo largo de toda la casa entre Brett y Leyland. Pelearon por toda la casa, intentando someterse mutuamente, dejando todo un rastro de sangre y cosas rotas por todos lados. O sea, Leyland no iba a quedarse quieto, por así decirlo. O sea, se acaba de dar cuenta que agredieron a su hermano y que su otro hermano es el que lo está intentando atacar. Entonces, y eso que todavía no se había dado cuenta, que ya le había disparado a uno de sus... a dos, ¿no? No, a su otro hermano y a su mamá. Ah, sí. O sea, nomás vio que había atacado a uno. Ahora, mientras Brett y su hermano estaban peleando dentro de la casa, Alexander, como pudo, se arrastró por ese pequeño pasillo y se intentó dirigir hacia la calle. Ahora, en algún punto dentro de la pelea que estaba teniendo Leyland con Brett, Leyland pudo escapar y, como si esto fuera una pelea de película de acción, corrió hacia una de las puertas de sus vecinos, rompiéndola en el proceso mientras les pedía ayuda, diciéndole a sus vecinos que su hermano lo estaba intentando asesinar y que su otro hermano se estaba desangrando. Pocos segundos después, Leyland se desmayó por una herida en la cabeza. Para este punto, Brett sabía que no había forma alguna de librarse de esto, así que se dirigió a la cocina, agarró una botella de agua del refrigerador y se sentó en la entrada de la casa a esperar a la policía. Cuando la policía llegó, Alexander todavía estaba con vida, pero lamentablemente murió antes de que los paramédicos llegaran. Brett le dijo a los policías debía haberlo llevado al hospital. Los que están en el garage ya están muertos. Después de llevarse a Brett bajo custodia, los policías fueron a la casa que compartía con su prometida, y ahí encontraron todos estos dispositivos que había él creado para su coartada. Al principio, los policías pensaron que era alguna clase de dispositivo explosivo, porque, o sea, digo, sí tenía como que cierta complejidad de estos dispositivos que había creado, pero al darse cuenta que los ventiladores y los aparatos no estaban conectados, vieron que no había peligro. Y cuando se le cuestionó a Brett por qué sus dispositivos de coartada no estaban conectados como lo había planeado, él dijo que había decidido no activar estos dispositivos ese día porque pensó que podía hablar con su madre primero y hacerla cambiar de opinión. Brett contrató a uno de los mejores abogados de defensa de criminales en la región y procedió a declararse culpable de todos los cargos. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado de su madre, después de declarar que no tenía intenciones de matarla, que de hecho solo había ido por la ballesta como un intento de amenaza hacia su madre para que no siguiera con su ultimátum. Además de que el no activar sus dispositivos de coartada sirvió como para mostrarle al juez y al jurado que realmente, si bien acabó en asesinato lo que pasó en esa casa, él realmente cuando salió de la casa no estaba mentalizado en ir a quitarle la vida a su madre, sino hablar con ella. Qué asco.
Por eso le dieron nada más asesinato en segundo grado. Pero fue declarado como culpable de asesinato en primer grado de su hermano Chris, porque sabiendo que iba a la casa, esperó a que llegara y lo agredió con las intenciones únicas de quitarle la vida. Además, también se le declaró culpable de asesinato en segundo grado de su hermano Alexander, porque de acuerdo al juicio, no era una víctima intencional. Solamente llegó a la casa de manera sorpresiva y pues en el momento intentó Brett pues asesinarlo, pero no planeó como tal asesinarlo con anterioridad. Además de que se declaró culpable de intento de asesinato de su hermano Leyland. Durante su juicio, como declaración final, dijo lo siguiente: no sé ni cómo empezar a decir que lo siento. Siento que lo hice. Estoy repleto de arrepentimiento y pesar. Mi tiempo ahora no me pertenece, pero voy a tomar cada oportunidad que me sea permitida de compensar mis acciones para todos. Por todo lo que hice, lo siento mucho. ¿Cómo vas a compensar lo que hiciste? Mataste a tu familia. O sea, ¡guau! ¡Qué asco! Y no me imagino el impacto que tuvo en su prometida. Enterarse de su historial criminal, enterarse que no tuvo nunca un trabajo, enterarse después que su prometido acaba de matar a su familia. Pobre, sus cuñados. Verde, pobre morra. Pues sí, pero aquí es donde nuevamente un juez fue cautivado por la aparente buena personalidad de Brett. Ahora, espera, no, tampoco te frustres tanto, solamente siento que, digamos, lo frustrante son los comentarios que hizo, porque no es que lo hayan liberado. Uh-huh. Porque el juez dijo: siento admiración de la forma en la que Brett se presentó en el juicio. Es buena su manera en la que sinceramente aceptó lo que había hecho y estaba dispuesto a pagar por sus crímenes. Además concluyó, esto sí, la verdad, hasta yo cuando lo estaba leyendo y hasta pensé que a lo mejor lo estaba traduciendo mal, pero no. Él no es solo el autor de una tragedia, sino una de sus víctimas. Un buen hombre que hizo algo extraordinariamente atroz después de verse atrapado en una red de mentiras. Y dice que es sumamente frustrante, pero antes de dictarle sentencia, el juez también dijo lo siguiente: no tengo duda alguna que el señor Ryan se encuentra arrepentido por sus acciones. Sí, o sea... Ok, ¿sabes que yo soy una persona que cree en la reinserción social? Pero... dudas con estos casos. No. Sigo creyendo en la reinserción social. Solo que esta persona no me hace sentir como en el caso de los narcisistas, que bueno, yo obviamente no soy una especialista en la salud mental, uh-huh, pero que he escuchado a varios psiquiatras decir que realmente no se puede darle un tratamiento a un narcisista porque no va a entender que tiene un problema. Entonces, si su red de mentiras y todo, no sé, es que ¿de verdad se arrepintió? O sea, hizo tantas cosas para mantener su estilo de vida, compró una ballesta para supuestamente solamente espantar a su mamá de, oye, te voy a matar si no me das dinero y no le dices a mi comprometida. A mi prometida. No sé, ¿tú crees que es una buena persona? Pues es que nada más se vio. No es como el señor que sale y va a la Horrera, al Soriana, y roba pañales porque tiene la necesidad porque se vio orillado o sea, porque no vio otra opción en su momento y fue tanta su desesperación. Este tipo nada más era porque quería seguir usando Gucci. ¿Mm? Bueno, en ese punto, o sea, lo de los asesinatos, dejando de lado su estilo de vida, él no quería, aparentemente, que la prometida supiera porque creyó que lo iba a dejar.
Pero si lo dejaba, su comodidad desaparecía. Básicamente lo que quería era seguir manteniendo su estilo de vida. Él no era una persona en la que se vio en la necesidad por tantas mentiras. Sus mentiras básicamente fueron para mantener, su estilo de vida. Sí, para que no se descubriera su pasado y todo eso. No se vio orillado por una necesidad y verdadera entre comillas, porque pues delinquir no es... No hay ninguna razón justificable. Entendible es a lo mejor, pero justificable. Ajá. Pues sí. Es que aquí, digamos, lo que más da coraje y de algunas personas cuando estaba leyendo los comentarios acerca de estos artículos y todo, lo que les da coraje es estos comentarios de parte del juez. O sea, el considerarlo incluso una víctima. O sea, digo, le acabas de quitar la vida a 3 familiares tuyos directos. Entonces creo que la palabra víctima no te queda ni de cerca, pero pues básicamente eso fue lo que dijo el juez. Que siento que sí hay víctimas de crímenes así, de atroces, que momentos en los que tanto tu psique ya se rompe y llegas a cometer actos atroces, o cuando asesinas a tus violentadores o violentador, no sé, hay casos de mujeres que terminan matando a sus parejas porque ellos intentaron matarlas primero. Uh-huh. Entonces ahí pues no sé, te vuelves, obviamente eres el victimario, pero también eres una víctima de ese caso. Pero no sé, dude. Sí, pues yo te digo, es que no, o sea, eso no tiene sentido en este caso de considerarlo una víctima, porque nada más dicen que fue víctima de las circunstancias, pero fueron circunstancias que él solito se estaba creando, ¿no? Ahora, Brett fue sentenciado a vida en prisión por cada uno de los asesinatos, más 10 años por el intento de asesinato de Leyland. Y como se declaró culpable de todos los crímenes, él pudiera ser elegible para libertad condicional, pero hasta los 60 años, que sería para el año 2041. Digo, esto es el momento en el que pudiera ser elegible. Esperemos que cuando llegue ese momento no lo quieran soltar. Bueno, al menos yo espero eso. Aunque sí... No sé. Podría ser caso de reinserción social y todo, pero sí es bastante particular este caso. Y todo esto del asesinato, nada más para que tengamos una idea, fue 2 semanas antes de su boda. De hecho, sus amigos estaban por planear su despedida de soltero y toda su familia o las personas que pues pudieron dar algún comentario a periódicos y todo, dijeron que ya habían incluso apartado la fecha para ir a su boda. Hay un caso no tan catastrófico, que no terminó, bueno, sí hubo muertes, pero también fue cerca de una boda. De hecho, hay un documental en Netflix sobre eso, es de un médico que estaba haciendo tráqueas de plástico y se dieron cuenta que, o sea, tenía una esposa, tenía varias esposas, y una que se iba a convertir en esposa también fue así como antes de su boda. ¿Cómo? O sea, ay, perdón, sí, ¿verdad? Es que no lo expliqué. Uh-huh. Es que el médico resulta ser un fraude. Uh-huh. Resulta que su investigación era basada en hacer operaciones como de tráquea con células madre. Era, digamos que como con una impresora 3D hacía la tráquea y entonces la llenaba de células madre y sustituías ese órgano. Uh-huh. Entonces, al final resultó que no, que solo eran plástico, o sea, no había ningún tratamiento y que además no se hizo una investigación previa en animales e inmediatamente se fue a hacerse la investigación con humanos. Era un médico muy reconocido a nivel mundial y se la pasaba viajando por todos lados y la fregada. Esta chica era una reportera, creo que de la BBC, y entonces se entera que pues para empezar que tenía otra familia en Barcelona y ahí fue como donde se empieza a sacar como todas las mentiras y que pues ya todas las personas que murieron a causa de esa cirugía pues fueron
víctimas de esta mala práctica médica. O sea, no tenía mucho que ver, solo fue que también pasó antes de su boda, que ya incluso había personas, porque se iba a casar, creo que en Italia, y es más, según la boda, supuestamente la iba a oficiar el Papa. Okay, o sea, bueno. no, también era una red de mentiras, no tenía mucho que ver, perdón, tengo déficit de atención. Okay. Pero pues pasó antes de la boda. Pasó antes de la boda, exacto. Sí, pues digo, o sea, agarró a todos tan de sorpresa que incluso pues sus amigos ya habían apartado la fecha. No, deja tú que habían apartado la fecha. O sea, todo es que fue algo sorprendente para todos porque digo, están esperando la boda y la fecha y lo que sea, pero es así como de, no es que te enteraste que acaban de arrestar al novio, sí, ¿por qué lo arrestaron? Porque mató a su familia. O sea, agarró a todos en shock. E incluso personas familiares y amigos suyos estaban pensando todavía que quizá había sido alguna clase como de episodio psicótico o algo parecido. Digo, no se demostró durante el juicio, o sea, no se intentó que se hiciera alguna especie de examen psicológico, psiquiátrico sobre Brett, porque Brett no intentó ni siquiera apelar a que era inocente por algún motivo. O sea, él, por el abogado que tenía, la estrategia fue de decir, soy culpable, lo hice, pero estuvo mal, todo el rollo, ¿qué es lo que procede? O sea, no se examinó de manera psiquiátrica o psicológica como para decir que había algún tema de que tenía pues algún trastorno, que fue un episodio psicótico realmente. Entonces simplemente pues se declaró culpable y pues van a pasar unos 20 años antes de que algún juez quiera ver si su caso es elegible para que lo pongan en libertad. Suena que el juez que le tocó en ese momento nada más vio que Brett era una persona blanca, pues, que anteriormente fue bueno y ahora no se merece lo que le está pasando. Pues pudiera ser, a lo mejor hay un factor, porque sí es una persona blanca privilegiada. No sé si qué tan privilegiada, pero pues sí es una persona blanca relativamente atractivo según los comentarios. Entonces pues supongo que son factores que influyeron en la decisión del juez y de verlo como una buena persona, porque no caía en las características de alguien. Todavía no entiendo esa fascinación de las personas de buscar, o sea, de decir qué tal asesino es atractivo, guapo, que les gusta. Y que genera alguna clase como de fanatismo, ¿no? Hacia ciertos asesinos o así. Pues sí, pero afortunadamente en este caso no ha habido algún tema notorio de alguna mujer que esté obsesionada con este sujeto o algo parecido, o no que sepamos hasta el momento. Un fandom como el de, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. El de Ted Bundy. Además, pero me refería al del asesino de Cumbres. Bueno, pero es que creo que ese es otro. Ese se casó con la líder de su club de fans. Pues sí, o sea, no sabemos aquí si hubo alguna fan que haya intentado contactar con él, pero pues creo que no lo descartaremos porque creo que hay personas, o sea, tanto hombres como mujeres, que están como que en esa actividad de estar intentando, no sé si es una fantasía, si quieres verlo así, pero que en todo momento están viendo así como quién ingresó a la cárcel. Pues esta persona es guapa, quiero mandarle cartas y ese tipo de cosas. Entonces sé que hay un grupo de... Supongo que debe de haber alguna filia. Una filia, cierta fantasía hacia ese tipo de cosas, pero pues no lo sabremos. Vaya, qué caso tan blanco. Tan gringo. Pues sí, algo que solo pudiera pasar a lo mejor en Estados Unidos. Bueno, quién sabe. Voy a investigar a ver si hay otro Brett Ryan en alguna otra parte del mundo, quizá alguna parte latinoamericana. Pero de momento pues este fue el caso del asesino de la ballesta. Wow. Sí. Y perdón por mi interrupción tan innecesaria y tan larga. Lo siento. No te preocupes. Algo tenía que ver. Sí. Pero ven el documental en Netflix, está bueno. Ok, voy a ponerlo en la descripción por si no saben cuál es, porque yo no sé cuál sea y creo que Ari tampoco se acuerda en ese momento cuál es.
Pero voy a poner el título en la descripción cuanto sepa cuál es. Entonces, ahí. Es una, o sea, de verdad sí, yo lo vi como una venganza muy personal, o sea, de la chica que descubrió que era la amante. Y qué venganza, hacerle un documental en Netflix y exponer todas sus malas praxis médicas. ¡Wow! Lo llevó la fundación a un nivel. Sí, ella llevó a la funa acá. Pero bueno, ya os voy a poner en la descripción Sí. para que sepamos cuál es. Y además Sí, también ya saben que pueden encontrar el contenido aterrador en YouTube, Facebook e Instagram y también en TikTok como Aterrador con Alex Rodríguez. No se olviden de seguirnos, suscribirnos y darle me gusta al video si nos están viendo desde YouTube o seguirnos desde Spotify. Yo soy Alex Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente caso aterrador. Adiós.